pero intentaré superar todo esto, ¿vale? Ok. Creo que está bien para que recemos, para que oremos. Señor y Padre nuestro, te agradecemos esta ocasión de mirar en tu palabra para entenderte, para entendernos y para decidir seguir tu voluntad. Te pedimos que nos guíes a través del Espíritu Santo en esta hora. Te pedimos que estés con Josué ahí y con su familia en los momentos estos que no son nada fáciles. Que le acompañes, que le des las palabras y los pensamientos adecuados para esta situación. Sabemos que lo puedes hacer por los méritos de tu Hijo y a través del Espíritu Santo. Amén. Ok, porque le he dicho a Oscar que lea los primeros 9 capítulos, porque os voy a preguntar quién ha leído Primera de Crónicas. Evidentemente me vais a decir, no sabes de qué estamos hablando, porque si habéis intentado por lo menos leer, vais a ver que es el libro más áspero de toda la Biblia. Los primeros 9 capítulos son solo unos nombres, un listado de nombres, y comienzan por Adán, Seth, y siguen, hasta que llegan en el inicio de la monarquía de Israel. Son 9 capítulos muy difíciles de leer. Y luego sigue la historia de la monarquía, porque el libro de Crónicas, que nosotros tenemos dividido en 2, es prácticamente una vista sobre el periodo monárquico en la historia de Israel y luego el reino de Judá. Y es un libro evidentemente escrito después del exilio y en consecuencia el autor no es testigo de los hechos, ni podía serlo porque desde Adán hasta David hay un trecho, pero evidentemente es testigo de la última parte que narra el edicto de Cir, el persa que da un edicto de repatriación. No sé cuántos sabéis cómo acaba el libro de 2 Crónicas y si sabéis cómo empieza el libro de Esdras. Vamos a leer los últimos 2 versículos del libro de Crónicas. ¿Quién lo puede leer? 2 Crónicas, el último capítulo, últimos 2 versículos. Últimos 2 versículos. Sí, Vale. sí, ¿Me lo oís? sí. Mas el primer año de Ciro, rey de los persas, mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios, con él y suba. Ok. ¿Quién quiere leer los primeros 2 versículos del libro que sigue, el libro de Esdras? Cualquiera ya la ha podido abrir.
Y en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, excitó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pasar pregón por todo su reino y también por escrito, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Y entonces dice: ¿quién hay entre vosotros de todo su pueblo? Sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Eso. Judá. Ok. Si hacemos esto que se hace en una radio, que a mí me gusta, en una hora de... Podemos, Oscar, lee tu parte y al mismo tiempo lees. Vais a ver que son clavados. ¿Vale? Los últimos 2 versículos de Segundo de Crónicas son los primeros 2 versículos de Esdras y narran prácticamente lo mismo. Uno acaba una historia y el otro libro abre la continuación de la historia. De ahí la autoría de Esdras está muy bien fundada, aparte de las similitudes del estilo, de la narrativa y de las particularidades del léxico. Hay también la tradición judaica que así lo corrobora. Hay estudiosos que lo atribuyen a Nehemías, el libro de Crónicas, o a alguien de la escuela levítica. Pero realmente la pregunta que se levanta cuando lees el libro de Crónicas en la Biblia es: ¿por qué el libro de Crónicas? Esto ya ha sido escrito, ya ha sido contado. Aquí volvemos otra vez a lo mismo. Hay hechos casi idénticos relatados. ¿Por qué relatar lo mismo? ¿Por qué ha considerado un autor que es necesario hacer todo este trabajo de investigar desde Génesis, Éxodo, Levíticos, Josué, con cómo se ha dividido la tierra, todo el linaje que hay? Todos los libros anteriores están prácticamente condensados y están resumidos para llegar a contar la gran historia de la monarquía de Israel. ¿Por qué todo este trabajo de documentación, de sintetizar? ¿Por qué el autor obvia intencionadamente algunos episodios que ya los conocemos del libro de Reyes o de Segunda de Samuel? ¿Y por qué insiste tanto, de manera obstinada, en unas cosas que podría haberlas descrito más brevemente? Confieso que es muy difícil leer el libro. Los primeros 9 capítulos parece que no se acaban porque son listados interminables de nombres que no te dicen nada, de vez en cuando alguno. El primero es la descendencia de Adán. Se empieza con Adán y se llega a Jacob, y luego los 12 tribus, y luego cada tribu con su descendencia. Los comentaristas dicen eran muy importantes porque la división de la tierra se había hecho en función de las familias y de las descendencias, y cada uno sabía quién era su vecino en el trozo que tenía derecho de tenerlo. Y esa función, pero ¿por qué Adán? ¿Por qué bajarse hasta ahí? ¿Por qué buscar en los mismos orígenes de la humanidad? Y yo creo que esta historia que se levanta de ahí nos descubre un poco la intencionalidad del autor
de escribir un libro distinto de lo que se ha escrito sobre historia. La historia se ordena en función de un criterio, y este criterio es la clave que tenemos que tener en mente cuando leemos Crónicas. Porque conocedor de toda la historia, el autor se propone, movido por el Espíritu Santo, como nos dice Pedro luego, a indicar hacia el propósito de la historia. La historia no es una serie de hechos que se desarrollan de una manera caótica, sin ningún sentido, sino la historia tiene un propósito y el autor se propone demostrarnos el propósito de la historia. Y hay versículos que nos sugieren claramente cuál es el sentido que considera el que ha escrito Crónicas, que es el sentido de la historia. Y si leemos en los momentos donde él trae conclusiones, entenderemos que la historia que narra es la historia de la relación entre Israel y Dios. Y es la historia de la fidelidad con todos los altibajos del pueblo de Israel. Entre todos los hombres, Dios escogió a uno que formó un pueblo que llegó a ser el pueblo del pacto con Dios, que llegó a adorar a Dios, para que los demás vean quién es Dios, que vengan a verlo de todos los sitios. Y ese es el sentido que el autor nos quiere decir que tiene la historia. Poder dar a conocer a todos que hay un Dios que tiene una ley y quiere enseñarnos sus caminos. Pero Israel ha fracasado por la infidelidad en el pacto con Dios. Y por lo tanto, han sido apartados. En el capítulo 5, 25 y 26, nos dice el principio de este fracaso. No sé si sabéis que al entrar en Canaán, 2 tribus y medias se quedaron detrás de la frontera geográfica, detrás del Jordán. Pues esos tribus estaban apartados, se intentaba siempre mantener la relación con ellos, integrarlos, pero ellos ya tenían como un obstáculo en reunirse. Y ellos han sido los primeros que han dejado el pacto. Y por lo tanto, ¿quién puede leer el capítulo 5, 25, 26 que nos dice el autor ahí? ¿Primera o segunda? Primera, estamos en primera ahora. Sí. 5, 25, 26. Sí. Lo voy a leer yo. Sí. Pero se rebelaron contra el Dios de sus padres y se prostituyeron, siguiendo los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales Jehová había quitado de delante de ellos. Por lo cual el pueblo de Israel excitó el espíritu de Cur, rey de los asirios, y el espíritu de Tiglat-Pileser, rey de los asirios, el cual transportó a los rubenitas y gaditas y a
y Abor y Arán y el río Botán, hasta hoy. Hasta ahora. Ellos ya no habían vuelto a la hora que se escribe la crónica. No habían vuelto. Ellos se rebelaron, ellos se dejaron llevar, abandonaron el pacto y han sido los primeros dejados de la mano de Dios, para decirlo así. Y han sido llevados de ahí. Pero al final, esto se propaga en los demás territorios. Y los primeros 9 capítulos concluyen así. 1 Crónicas 9:1. ¿Alguien? Contado todo Israel por sus genealogías, fueron escritos en el libro de los reyes de Israel, y los de Judá fueron transportados a Babilonia por su rebelión. Y los de Judá, los últimos, fueron transportados a Babilonia por su rebelión. El no seguir con fidelidad el pacto con Dios tuvo este resultado y no queda nada de toda la historia esta bonita, dice el autor de Crónicas. Ese es el sentido de la historia. Ese es el por qué Dios nos sacó de Egipto. Ese es el por qué nos dio esta tierra fértil. Ese es el por qué tuvimos éxito en frente a nuestros enemigos. Ese es el por qué la historia tiene esta línea tan ascendente hasta un momento dado y de repente se rompe y se precipita hacia el desastre. Y el motivo de este libro es la relación que teníamos con Dios determinaba nuestro éxito en la historia. Nosotros dependemos de la relación que tenemos con Dios. Es por ello que el periodo de oro, de más éxito de la monarquía, es la historia de la construcción del templo, el sitio donde todo el mundo podía venir a adorar a Dios. La historia de la construcción del templo la narra Crónicas, y luego la historia de la destrucción, de la desacralización, de la destrucción total del templo. El templo es la clave de la historia en el libro de Crónicas. Y el último capítulo que hemos leído finaliza con un edicto de Cir para repatriar a los judíos, pero no para repatriarles para darles a ellos las tierras que tenían sus padres. No, repatriarles para la construcción del templo. Volvamos a empezar, porque la primera vez no lo hicimos bien. Eso es lo que dice el autor de Crónicas. En otras palabras, nuestra historia, dice él, tiene un sentido mientras nosotros nos centramos en la relación con Dios. Si no, somos esclavos, somos esparcidos, no quedará nada. Y como episodio significativo para poder aprender de esta clave y aplicar algo en nuestra vida cristiana, he escogido presentar un momento que está al final del primer libro, justo cuando nos encontramos en la cima, en el periodo más de éxito de la historia. Cuando David coge a Salomón,
coge a todo su ejército, al poder administrativo, a los funcionarios, y le presenta. Dice, este es mi hijo, y este cumplirá lo que queda por cumplir. Yo he preparado todo, y los últimos 9 capítulos vais a ver que son solo preparaciones para la construcción del templo. Le prepara las piedras, las maderas, los planos, los levitas, los que estarán en la puerta, quién hará la tesorería, cómo se hará. David le da todo en bandeja a Salomón y dice, hazlo, es lo último que se tiene que hacer. Y después, ahí la gloria, porque tenemos prometido de que no faltará nuestra descendencia en el trono. Y Salomón, sorprendentemente, es la persona que por su falta de fidelidad cambia el curso de la historia. En un momento dado, yo tenía que coordinar un equipo de ferroviarios que se encargaban de las vías de tránsito de los trenes. Y ahí hay una pieza muy fina que se llama espadín, que es un trozo de línea que viene a la vía por donde circula el tren y lo desvía un poquito para llevarlo en otra dirección. Hay un cambio que es manual, o hay eléctricos ahora, que mueven el espadín, izquierda-derecha, para si quieres desviarlo hacia ahí o hacia ahí. Y cuando el cambio se clava, eso es cuando el tren pues sale de las vías. Pero Salomón desvió el percurso de la historia. Su reinado empezó por todo lo alto y acabó en una división que condujo a la esclavitud a todos los israelitas. Todos los condujo. Con Salomón, el ascenso de los israelitas se para en seco y entra en una espiral destructiva que acaba con la destrucción del templo. Pero ¿qué ha hecho Salomón para que sea un personaje tan nefasto en la historia de Israel? Obedecer, pero solo la mitad. Obedecer a medias. Los versículos que quiero que leamos son de Crónicas 28, del versículo, bueno, al final me veré obligado a hacerlo. No miréis. ...28 del versículo 6... habla David y habla sobre lo que le ha dicho Jehová. Y me ha dicho, habla en frente a todo el poder político y administrativo de su reinado. Y me ha dicho, Salomón, tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Asimismo, yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos, como en este día. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en los oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre
y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Dios, Jehová, escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques la casa para el santuario. Esfuérzate y hazlo. Tenemos estos versículos donde David presenta: esta es la situación que tenemos ahora. Todo lo que ha dependido de mí lo he hecho. Y ahora el gran proyecto de tu reinado será culminar, edificar el templo y mantener la relación con Dios. Y en su discurso ofrece varios consejos, de los cuales quería subrayar estos 3 que están en el versículo 9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque dice a continuación: Jehová escudriña los corazones de todo y entiende todo intento de los pensamientos. A veces cuando leo algún salmo o algún hecho histórico relacionado con David, entiendo porque David era un hombre que entendía el corazón de Dios. No sé si al leer esto no habéis pensado que en el libro de Hebreos pone: la palabra de Dios es viva y eficaz, discierne pensamientos e intenciones. Hasta ahí David decía: no te olvides, Dios ve en tu interior y sabe lo que tú anhelas, sabe lo que piensas, conoce tus decisiones. Y por eso, si tú le buscas, le hallarás. Y por eso, dice, reconoce a Dios. Sírvele con corazón perfecto. Sírvele con ánimo voluntario. ¿Os suena de algo esto? Preparando esto, tuve que llegar al Evangelio que lo cité esta mañana. Amarás a tu Dios con toda tu mente, reconoce a Dios. Con toda tu alma, sírvele con corazón perfecto y con toda tu fuerza y con ánimo voluntario. Y en los primeros años de su reinado, cuando Salomón se dedicó a la construcción del templo, él se fijó esto como su programa político para todo el reinado: edificaremos la casa de Jehová. Y la relación de Dios con Dios era su prioridad. Y eso lo vemos cuando leemos la oración de dedicación del templo. Salomón se encuentra muy cerca de Dios, confiado, convencido de lo que dice Dios. La leemos en Primera de Reyes, capítulo 9, en Segunda de Crónicas, capítulo 6, se repite. Pero ahí se observa tanto el corazón de Salomón, sus intenciones, su estado espiritual y el conocimiento que tiene acerca de Dios. Su vida estaba en una comunión con Dios, tanto que el Señor le aparece después de orar. Y le dice una cosa que creo que todos queremos y tenemos el anhelo de escuchar.
alguna vez después de orar fervientemente, porque es una oración muy larga y apasionada en la dedicación del templo. Haré lo que me pidas. Eso le contesta Dios. Y cuando Salomón escuchó esto, dijo, ya está, he cumplido. Pero el Señor siguió. Pero si el pueblo se apartará, habrán consecuencias. Todo esto de aquí va a ser un gran monte de runas. Y cuando pasarán por aquí dirán, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué? ¿Por qué esto? Y se les contestará, porque han abandonado el pacto con Dios. Ese es el sentido de la historia. Tenemos ahora una construcción grandiosa. Viene gente de todo el mundo para verla. Viene gente para conocernos. Somos el top de toda la zona. Pero en cuestión de unas generaciones, seremos escombros, porque no guardamos la relación con Dios. Como si se hubiera liberado de una gran carga, Salomón da por cumplido esta parte de su periodo de reinado. Y se fija en otros objetivos, diferentes a los que le había marcado David. Le dijo, reconoce a Dios, sírvele apasionadamente, sírvele con ánimo voluntario. Pero la gestión del éxito en la vida de Salomón es muy difícil. Él llega a cumplir esto y entonces empieza a ser un atractivo para todos los demás. Y vienen cargados con obsequios, con oro. Y Salomón dice, esa es una oportunidad de cambiar nuestra política económica. Vamos a acumular. Vamos a acumular. Y el libro de Reyes nos dice esto. ¿Quién puede leer en Primero de Reyes 10:24? Toda la tierra procuraba ver la casa de Salomón, para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Vale, seguimos. Y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulos. Vale. Venía. Y Salomón dijo, bueno, es una buena cuestión de cambiar la situación del tesoro. Vamos a acumular. Y entonces él no reconoce a Dios. Porque reconocer a Dios es decir, mira, el éxito no es mío, no es por mí mismo. Yo he hecho esto porque mi padre ha sido mandatado por Dios, él me ha puesto casi todo en bandeja, yo solo tenía que rematarla, la portería, no tenía gran trabajo que hacer. Esto es el mérito de Dios, indicar hacia él. Salomón dice, bueno, si somos tan famosos, si viene tanta gente, vamos a intentar hacer aquí el centro de la bolsa del Oriente Medio. Aquí, que vengan mercaderías caras y que se cambien,
y nosotros pues nos aprovecharemos de ello y vamos a atesorar. Y se llega a decir en Reyes que el oro y la plata eran tan comunes en Jerusalén en aquellos días como las piedras. Como las piedras. Se había cambiado el centro de atención del templo al mercado. Porque ya no se indicaba hacia Dios el propósito por el que Dios había escogido a Israel, el propósito por el que Dios había puesto a David y dicho de que Salomón le construirá una casa, era para ser conocido ante todo el mundo que es el único Dios verdadero. Pero cuando veía a todo el mundo, Salomón le enseñaba su casa y la sabiduría. Y al templo no entraba en el programa de visitas. No reconoció a Dios. Hay un rey bueno, descendiente de Salomón, que pasó por un momento difícil de su vida. Cayó muy enfermo y sabía que iba a morir. Clama a Dios y es sanado. Y vienen los emisarios de Babilonia. Y él, en vez de decir, sí, es verdad, estaba enfermo, casi me muero, pero Dios me ha dicho que voy a vivir unos años y mira, en esos años voy a hacer esto. No, él dice, bueno, ya que han venido estos, le voy a enseñar un poco mi músculo para poder hacer una alianza militar con ellos, porque ellos son de Babilonia y están aquí los persas que nos están presionando. Y viene el profeta y le dice, ¿qué han visto estas personas, estos emisarios en tu casa? Dice, bueno, les he enseñado mis riquezas. Dice, vale, que sepas que se las llevarán. No ha honrado a Dios. El profeta le dice, porque no me has honrado, pasará esto. Con Ezequías. Lo mismo Salomón. Venía de todos los lugares a verle y a escucharle. Le traían regalos. Y en vez de apuntar hacia Dios, hacia el templo, hacia la relación con Él, pensó que tenía la oportunidad de atesorar, de aprovecharse de la situación. El templo ya no era el centro de la vida de Salomón. Y la ciudad donde él llamó a Dios para morar ahí, ya no era la preocupación de Salomón, sino la preocupación era cómo podemos hacer influir en la bolsa. Como aplicación es cómo explicamos los éxitos de nuestra vida. ¿Somos nosotros? ¿Somos nosotros tan especiales? ¿Los logros nuestros son nuestros? ¿Qué tenemos y no hemos recibido? Dice el apóstol Pablo. Cuando hablas de tu familia, cuando hablas de lo que posees, ¿dónde pones a Dios en el relato? ¿Qué le atribuyes a Dios de las partes exitosas de tu vida? Y con el tiempo el corazón perfecto de Salomón se corrompió y al acumular riquezas comenzó a temer. Ahora si tenemos riquezas, nuestro reino es muy goloso para los demás. ¿Qué vamos a hacer?
y pensó, tenemos que cambiar nuestra política externa. Voy a ir a Faraón, le voy a pedir que me dé a su hija como esposa. Si es mi suegro, a ver quién se mete conmigo. No, si Faraón es mi suegro, ¿quién me va a toser? Nadie. Pero luego dijo, mira, me ha salido bien esta alianza. Voy a intentar con Moab, con Amón, con Edom, con Sidón. Y empezó a tejer alianzas a base de matrimonios políticos, de conveniencia. Y esos matrimonios comenzaron a influir en su corazón. Tanto que en el libro de Reyes nos deja este triste comentario en capítulo 11, versículo 4. Y cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón a dioses ajenos, y su corazón dejó de ser perfecto con Jehová, su Dios, el Dios de su vida. David le dijo, guarda esto, guarda esto, cuidado con tu corazón, a ver dónde lo pones. Y llegamos a ver que Salomón luego hacía gestos políticos, se iba con sus mujeres a los altares que le había edificado allí. Bueno, voy, pero no voy es una cosa meramente formal. No te preocupes, Señor. Es simplemente porque, mira, hay que respetar. ¿Qué es lo que hacemos? Pensamos que es meramente formal. Y con el tiempo puede penetrar en nuestro corazón y nos puede corromper el corazón. Asistimos a conversaciones donde se niegan a Dios y nosotros decimos, bueno, es una charla, tengo que asistir, no voy a tomar ninguna posición, no pasa nada, estoy aquí, el Dios sabe que yo no estoy de acuerdo. A burlas y no nos pronunciamos. Mira, es el humor de ellos. A mí realmente no me hace gracia, no, para decirlo suave. La verdad es que me molesta, pero no lo voy a decir. Donde tenemos un gesto político correcto y con el tiempo se convierte en una cosa que al principio nos molesta, luego lo aceptamos y luego lo practicamos. Y lo último, el ánimo voluntario de Salomón. Para edificar un gran templo, Salomón tuvo que poner toda su preocupación y esforzarse mucho. De hecho, David le dice, esfuérzate y hazlo. No se podía hacer sin esfuerzo. Tenía que tener mucha voluntad para hacerlo. Pero luego, Salomón dijo, la política exterior es buena, pero nosotros no nos podemos fiar solo de los que nos aseguren los de fuera. Nosotros tenemos que estar seguros por dentro. Porque Faraón sí es mi suegro, pero él es el suegro de este y de este también, porque tiene varias hijas. Y si al final yo voy a entrar en conflicto con este, es mi suegro y es suegro de él. No sé qué hija preferirá. Entonces dijo, pues vamos a invertir un poco en el ejército. Vamos a cambiar nuestra política de defensa. Y vamos a traer carros
y caballos. Y nos dice en 2 Crónicas 9:25 que compró muchos carros y caballos, y se le daba tan bien este comercio de que estableció como un mercado en la zona de Jerusalén, donde se hacían cambios entre los caballos que se criaban en Egipto y los caballos que se criaban en las partes de los reinos del norte. Ahí se podían hacer cambios de esas mercaderías que eran las más importantes para un ejército en aquel tiempo. Podemos leer un poco 2 Crónicas 9:25. Dijo luego Jehú a Bidkar, su capitán, tómalo Vale. y échalo. No. Ahí el rey También es esta. Salomón 4.000 caballerizas. Sí, eso es. Sí, por favor. Tuvo también Salomón 4.000 caballerizas para sus 4.000. caballos y carros, y 12.000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Ajá. ¿Sigo? Sí. Y tuvo dominio sobre todos los reyes desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos Ajá. y hasta la frontera de Egipto. Ajá. Y acumuló el rey plata en Jerusalén como piedras, Ajá. y cedros como los cabrigos de la cefela en abundancia. Traían también caballos para Salomón de Egipto y de todos los países. Traían también para Salomón caballos del Egipto y de todos los países. No sé si sabéis, pero muchos siglos antes, cuando Moisés escribió la repetición de ley para Israel, dijo, Deuteronomio 17, cuando vas a poner un rey, tiene que hacer esto. Tiene que tener una copia de ese libro, leerla, que se le lea cada día y que la conozca. Y no puede tener muchas mujeres, muchos caballos y mucho oro. Salomón no era una persona que no conocía la ley de Dios. Era una persona que abandonó la ley de Dios de una manera voluntaria. Abandonó el pacto con Dios, no por negligencia, sino de una manera programática. No obedeció y rompió el pacto. Y del alto de donde estaba, después del rey, de él, el reino se rompe. A poco tiempo, las 10 tribus del norte se van a esclavitud. Y luego, unos siglos después, también los del sur. Y eso lo encontramos en Segunda de Crónicas y lo vamos a ver luego. Pero ¿por qué Salomón fue el que cambió la historia para mal? Por no entender que el sentido de la historia es tener una relación con Dios. Y no siguió los consejos de su padre. Reconoce a Dios, sírvele con corazón perfecto y sírvele con ánimo voluntario. Y esas cosas
dice el apóstol Pablo en Romanos, han sido escritas para nosotros también, para que tomemos, bueno, yo lo sé en romano, así que lo parafrasearé, tomemos ejemplo. Y a veces podemos tomar un buen ejemplo de cómo se hacen las cosas y a veces podemos tomar un mal ejemplo de cómo no hay que hacer las cosas para que no las volvamos, para que no las repitamos en nuestra vida. Salomón se mantuvo en la línea del éxito mientras reconoció a Dios y le sirvió de todo corazón y con todas sus fuerzas. Y nosotros, nuestra vida cristiana, básicamente se mueve con las mismas coordenadas. Nuestra historia personal se mueve en las mismas coordenadas. Porque toda la Biblia nos dice que esta es la clave de la historia, la relación con Dios, desde Génesis a Nuevo Jerusalén. Esto ha sido la presentación del primer libro de Crónicas. Podéis leer partes. El que lee 9 capítulos me No puede aguanta. venir y decírmelo. Y sabéis que en la historia oriental, la historia se contaba solo así. Este ha sido el padre de, luego este ha sido el hijo de, el hijo de, el hijo de. La historia en el Oriente antiguo solo es así, un listado de sucesiones y de vez en cuando algún evento, pero básicamente un listado que relata la relación que tiene la generación actual con el inicio de la historia, porque esta nos habla del sentido de la historia, de la relación que tenemos nosotros con Adán, habla del sentido de nuestra vida. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, agradecemos que entendemos que tú tienes un plan para todos nosotros, para cada uno de nosotros y para toda la humanidad. Y no estamos aquí de una manera sin sentido. Estamos aquí con un propósito. Te pedimos que a través de su palabra nos descubras el propósito que tienes con nuestras vidas y que nos alineemos a tu propósito con nuestra voluntad. Te lo pedimos en el